Este é o último seminario da tempada antes das vacacións e hoxe temos o gusto de ter a David Cervés. David vai a presentar algo moi experimental, todavía en progreso, vale? Como seu nome indica, utiliza novas fontes de datos para analizar servicios recreativos. Queremos contar isto para que David colla ideas de como perfeccionar o traballo, buscar outras vertentes e demais. Ele utilizará datos moi detallados, moi interesantes, pero que teñen determinadas eivas tamén. Entón, é para presentarvos unha nova fonte de datos que, de feito, presenta o INE, son publicados polo INE, entón pode ser tamén interesante para múltiples aplicacións. Moitas grazas e bo día a todos e a todas. Lembrade que traballo en curso, entón comentarios, suxestións e ideas son benvidos. Adiante, David, gracias. Hola, ¿te escucha bien? El puntero se ve, ¿no? Bueno, ya me avisáis. I have prepared the presentation in English, so this question is for people online, because I don't know all of you, so if anyone prefers in English, let me know. It doesn't matter for me. It's a good chance to practice, so I don't know. Que escriban mucho. Sí, está bueno, ¿eh? No hay demanda de idioma. Bueno, pues, vale, pues sigo en español entonces. Hoy vengo a presentar user-generated and geolocated data for value, tourism and recreational ecosystem services. Primero de todo, presento mi tesis que trata de la valoración de servicios ecosistémicos en la costa de Galicia. Empecé a hacerla en marzo del 22 y oficialmente se terminaría en mayo del año que viene, pero bueno, esto es sin pedir ninguna prórroga, entonces seguramente tengamos más tiempo, aunque por ahora ya pasó el 70% del tiempo y es un trabajo que está en progreso todavía, no hay resultados finales. Bueno, algunos de estos resultados de mi tesis y de la presentación de hoy se van a emplear en el Programa de Ciencias Marinas de Galicia, que es un proyecto interdisciplinar para estudiar la vulnerabilidad y la resiliencia de la costa gallega, que bueno, combina ciencias sociales con ciencias marinas. En él participan 68 grupos de investigación gallegos y bueno, como veis, los tiempos son más o menos los mismos que los de mi tesis. Entonces, como dije antes, el tema principal de mi tesis es la valoración de servicios ecosistémicos, que son el conjunto de procesos ecológicos que proporcionan bienestar y riqueza a la sociedad. Perdona, es que están viendo la portada, no ven a avanzar el PowerPoint. Ahí. A ver, yo creo que ahí lo verán. No, bueno, esto... Pero doy ya pantalla completa, ¿no? No, mejor no. Vale, bueno, aunque no se viera antes, ya lo conté con palabras. Entonces, bueno, como decía, mi tesis trata de la valoración de servicios ecosistémicos, que son el conjunto de procesos ecológicos que proporcionan bienestar y riqueza a la sociedad. Suelen dividirse en tres categorías, que son los de provisión, que están relacionados con la extracción de recursos naturales, como son la pesca, la agricultura, la energía, minería, etc. En estos es necesario una alteración del ecosistema por parte de los humanos. Y después tenemos los de regulación, que en estos pueden proporcionar el servicio sin que sea necesaria esta alteración por parte de la sociedad, y son, por ejemplo, pues, la regulación de gases que hacen los bosques, retención de sedimentos, protección frente a inundaciones, que dan, por ejemplo, las marismas, entre otros. Y el tercer grupo son los servicios recreativos o culturales, que, así hablando, bueno,
En resumen, serían todas las actividades de la naturaleza, como son pues, hacer senderismo, deportes al aire libre, relajarse en la naturaleza, etc. Entonces, una pregunta es que por qué hay que hacer una valoración económica de los mismos. Pues bueno, hay diferentes motivos, pero el principal es que al monetizarlos puedes incluir el análisis coste-beneficio. Entonces, si hay un proyecto que dice que va a destruir un ecosistema, pero que a cambio que hará no sé cuántos puestos de trabajo y producirá esta riqueza, tú si sabes cuánto vale, puedes decirle que el ecosistema tal como está ahora tiene un valor superior. Esto es más importante todavía en el contexto del cambio climático, donde su degradación se espera que sea mayor y esta valoración es más fácil en los servicios de provisión porque siempre puedes cuantificar la cantidad de recursos extraídos, pero en los otros dos no es tan directo. Entonces, para hacer esta valoración económica de los otros dos tipos de servicios, los de regulación y los recreativos, hay otras formas, como son tener en cuenta el número de personas que se benefician, el coste de mantener el servicio, la asistencia de sustitutos, si no hay sustitutos, pues esperar que valga más, y la disposición a pagar y el llamado social dividend. Entonces, en esta presentación combinamos estos dos últimos. Entonces, en mi tesis tengo estudiado al menos un ejemplo de cada tipo de categoría, pero hoy en la presentación nos vamos a centrar en la última categoría, que sería estudiar el servicio ecosistémico del turismo en áreas naturales. La principal pregunta que resume la presentación de hoy es ¿cuánto vale un área natural? Entonces, la vamos a hacer a partir de la disposición a pagar de los usuarios y para ello vamos a tener que saber el número de usuarios y su origen, entre otras cosas. ¿Esto por qué? Porque en la literatura, para la valoración de esta última categoría, los servicios ecosistémicos, los recreativos, suele usarse el modelo travel cost, donde se aproxima el valor de un área natural por el precio que los usuarios están dispuestos a pagar por llegar hasta ella y disfrutarla. Entonces, en el modelo travel cost se intenta regresar un número de visitantes, tenemos aquí la prueba de demanda, contra otra serie de variables como son el costo de oportunidad para llegar hasta el sitio, el precio del viaje, depende de la distancia. Entonces, para poder aplicar estos modelos es necesario tener información sobre los visitantes, es decir, cuántos llegan a la natural y de dónde vienen. Esta información normalmente se obtenía en el lugar, es decir, mediante permisos de entrada, los tickets vendidos, encuestas, contadores de vehículos o personas, o por ejemplo, información dada por empresas de transporte que llevan gente hasta el área en concreto. Sus ventajas, que son fiables y que hay muchos datos porque existen desde hace bastante tiempo. Y sus desventajas es que, bueno, son más caras de producir y solo existen en áreas protegidas, en áreas que cuentan con esta infraestructura para tener estos datos. Es en este contexto donde surge los datos geolocalizados generados por usuarios y que son, por ejemplo, las fotografías que se hacen dentro de la natural, se suben a una red social,
datos de teléfonos móviles que son fáciles de geolocalizar, reseñas en internet, etc. Las ventajas principales son que, bueno, que podemos estudiar con estos datos, podemos aplicar un Travel Cost en áreas no protegidas, que no cuentan con impuestos ni ese tipo de infraestructura para contar visitantes. Las desventajas es que, bueno, estas, por ejemplo, las redes sociales, está demostrado que se usa más por gente joven que vive en ambientes urbanos, por tanto, corre el peligro de estar sobrepresentando una submuestra de la población. Y también las redes sociales, pues su popularidad no es constante, el número de usuarios con el tiempo, entonces es por estas razones que es necesario hacer una validación contra contra datos reales de visitantes. Y entonces, esto ya se ha hecho en la literatura. Normalmente, como fuentes de datos, ellos usan Flickr, que es una red social para sus fotografías, Twitter, Google Maps, Wikipedia, Instagram, etc. O también teléfonos móviles. A veces añaden para predecir los visitantes datos del clima y en los métodos, pues a veces simplemente usan correlaciones, a veces de series temporales, machine learning, etc. Y bueno, los resultados suelen ser estudios de caso de un país concreto o de una región en concreto, pero bueno, muestran que hay un éxito moderado y que normalmente es mejor combinar varias de estas fuentes. Entonces, nosotros hicimos otro caso de estudio donde comparamos 3 fuentes de esto, o sea, 3 tipos de datos geolocalizados y los validamos usando como soporte real los visitantes de los 16 parques nacionales de España. Lo que queremos ver es si estos datos geolocalizados de redes sociales y de teléfonos móviles son una representación fiable de los visitantes reales que van a un área natural y cuál es el mejor. Entonces, empezamos por lo que es la variable dependiente, en este caso son pues, los visitantes reales, que son las estadísticas dadas por el Ministerio de los 16 parques nacionales de España. Pues cada uno tiene su método para contar visitantes, como vemos son muy diversos porque hay algunos que están en islas, como en las islas Atlánticas de Galicia o en Canarias, hay otros que están en el norte, áreas montañosas, en áreas planas, hay bastante variedad de tipos de áreas naturales. Respecto al número de datos, los tenemos desde 2015 al 2022 y algunos parques también dan información sobre el origen. No solo cuántos llegan al parque, sino también de dónde vienen. La primera fuente de datos geolocalizados son fotografías subidas a la red social Flickr. Aquí vemos que cada circulito sería una foto tomada en las islas de Cis, On, Salva y Portegada, que forman el parque de las Islas Atlánticas de Galicia. Y no usamos fotos directamente, sino usamos Photo User Base, que es una medida de los usuarios únicos que suben una foto dentro del parque, bueno, una foto tomada dentro de los límites del parque. Son fáciles de obtener, es la fuente, esta Flickr es lo más usado de la literatura, por tanto, a comparar con otros papers es lo mejor. Dan día exacto y hora exacta de la foto y coordenadas, y la gran ventaja,
Su desventaja es que es una red social que es muy popular. Después, la segunda son fotos de Instagram, que bueno, es la misma idea, pero con otra red social. Son más complicadas de obtener, ya exacto, pero no coordenadas. Bueno, es más popular, es más novedoso porque hay menos artículos publicados con fotos de Instagram. Y bueno, también no usamos las fotos en sí, sino una medida de los usuarios únicos que suben una foto tomada en el parque. Y bueno, aquí se me movieron estas, lo de bien y mal. Entonces, la tercera fuente de datos son los turistas a partir de la posición de sus teléfonos móviles. Estos datos los da el INE y lo que hace es, pues, va viendo a qué antenas se van conectando los móviles y te da por cada mes y cada municipio cuántos turistas hay y también de dónde vienen. Pues, por ejemplo, aquí vemos que esta línea naranja es el Parque de Picos de Europa y estos son todos los municipios que caen dentro de él, y aquí tenemos, bueno, los turistas dados de esta forma. Las ventajas que, bueno, no es tan preciso porque está por mes y por municipio y hay menos datos. Entonces, bueno, esto es un poco el resumen. Aquí tenemos todos los parques, el número medio mensual de visitantes, estos son los Flickr User Days. En Instagram, como es más difícil conseguir fotos, no tenemos para todos los parques. También hay fotos de teléfono. Y aquí lo que vemos es la media entre la varianza. Vemos que están sobredispersos porque esto es el dato de conteo. La primera idea sería usar una Poisson, pero bueno, como están sobredispersos, nosotros lo que hicimos fue usar una binomial negativa para hacer una regresión de estas tres fuentes de datos con los datos de los parques nacionales. Aquí un poco de notación, porque la voy a usar en las tablas y ecuaciones siguientes. Ahora es un poco... hay una parte que es más aburrida porque son más situaciones y así, pero bueno, va a durar poco, va a ser 3 minutos. Entonces, bueno, FUD es Flickr User Days, esto es Instagram User Days, y para mantener una notación así coherente, pues a los turistas de los móviles se llame Mobile Phone User Days. Entonces, como decía, empleamos una regresión de negativa y probamos 5 modelos. En todos los 5, la variable dependiente son los visitantes del Parque Nacional y en un STEP, que son los datos reales que da la gente que está allí trabajando allí, y también en todos ellos metemos dummy variables, o sea, variables mudas para el parque, para la acción del año y para el COVID. Esto es para tener en cuenta la heterogeneidad espacial, la temporal, y esto porque tenemos pocos datos, entonces pues no podemos quitar todo el COVID. Bueno, preferimos meterlo y añadir una DAM para este periodo. Y bueno, el primer modelo solo usa Flickr, el modelo 2 los teléfonos móviles, el 3 Instagram, el 4 es una combinación de Flickr e Instagram y el 5 es una combinación de Flickr y los móviles. Entonces, bueno, ahora vamos a ir viendo. Y así por último, esta es la última diapositiva con ecuaciones. Para hacer un modelo no lineal tenemos que definir un pseudo R cuadrado, que lo que hacemos es mirar la reducción y la deviance del modelo, no sé en español, la verdad. Entonces, es 1 menos la deviance del modelo completo partido de un modelo solo con una ordenada de origen. Entonces, bueno, tenemos 2, que es el R cuadrado normal y el asterisco, porque en esta
solo ordenada en el origen lo definimos como una constante para, entonces, este recuadrado nos daría la reducción de la media del modelo completo. Y este otro cambio aquí, el de vuestra derecha, sería la reducción de la media de solo la fuente de datos geolocalizada, la que sea, Instagram, Flickr, etc. Bueno. Ahora muestro los resultados. Primero tratamos esto con un panel, como datos de panel, entonces hicimos una regresión conjunta de todos los parques. Vemos que la mayoría, bueno, aquí este sería el modelo 1 sobre Flickr, el modelo 2, 3, 4 y 5. Vemos que la mayoría de los coeficientes son significativos. Aquí tenemos los grados de libertad, que el modelo con más datos, que es el primero, sobre Flickr, tiene 1235, por tanto no son tantos datos. Chico dice que son todas las regresiones significativas. Y aquí tenemos en la penúltima fila o sea, este pseudo recuadrado está también, va entre 0 y 1 también, y bueno, vemos que pues cada modelo reduce más o menos un 70% la desviación, y solo la introducción de estas variables geolocalizadas de usuarios de redes sociales o teléfonos móviles, pues reduce de esta forma en una regresión conjunta de todas las partes, alrededor de un 10%, aquí ya de un 20%. También vimos que era mejor hacer para cada parque una regresión diferente. Entonces, aquí lo tenemos para este parque y las Atlánticas de Galicia. En el eje X son los visitantes reales observados, los que da el parque en sus publicaciones. En el eje Y tenemos lo que estima nuestros modelos. Tenemos los puntos rosas son Flickr, los rojos son los móviles y son combinaciones. Vemos cómo, y la línea azul es la línea 1-1, cuanto más cerca de la cima, cuanto más cerca de la línea, mejor es el ajuste. Vemos cómo aquí los pseudo cuadrados son en general bastante altos. Este es otro ejemplo de un parque como el de Doñana, que no ajusta tan bien. Tenemos este que no ajusta, porque además, por ejemplo, aquí con los teléfonos móviles tenemos que el modelo completo, teniendo en cuenta todas las datos que metemos, bueno, de excepciones del año y el COVID, pues es 0,85, y solo el efecto de la variable geolocalizada, en este caso turistas en base a la porción de los móviles, la reduciría en más de un 40%. Este es otro parque que no ajusta demasiado bien, aunque sí, no tiene recuadros tan altos. Este tipo de Europa también, este sí que ajusta bastante bien, con grados, así que son del orden aquí de 0,9 o 0,8 para las fotografías de Flickr, que creo que ya es el último. No Sierra Nevada es de los, creo que es el peor. Sí, este curiosamente da muy mal. Este es paradigmático porque se ve que con los teléfonos móviles, que es lo rojo, ajusta bastante mal, pero en cambio con las fotos de Flickr o fotos de Flickr más Instagram tiene una botada de ajuste bastante más alta. Y este es el último stage que, bueno, también. Entonces, en general, la discusión es que, bueno, cuando usaba un full model, es decir, todos los parques a la vez, todas
los modelos se ajustan bastante bien. En reacciones separadas vemos que hay parques que se ajustan mejor que otros y todavía no sabemos bien, no hay un patrón que nos explique por qué, tenemos que investigar más en ese sentido. Y pensamos que con todo esto los datos de los teléfonos móviles son mejores, a pesar de sus limitaciones, porque no tienen en cuenta los movimientos dentro de la misma provincia, pero bueno, aún así no ajustan mejor que nosotros en ocasiones, y además estos datos vienen también con información del origen del visitante. Entonces, los siguientes pasos serían probar por Machine Learning. Claro, aquí los modelos de Machine Learning, los coeficientes no son tan interpretables, entonces, claro, para comparar diferentes fuentes preferimos usar un modelo paramétrico. Y sí que hicimos robustez, por ejemplo, viendo si con este parque, si entrenando la función con datos de un año o de un par de años, qué tal perdecíamos, o sea, qué tal se perdecían los datos de otro año con los que no se entrenó a la función. También daba bien, pero aún nos faltaría, por ejemplo, ver entrenar la función con datos de un parque y ver qué tal funciona en otro parque no visto previamente. Ahora ya que estoy a ir terminando, voy a mostrar cómo sería una aplicación de estos datos para la valoración de un servicio ecosistémico. Aquí estos son resultados preliminares, pero lo que vamos a hacer es solo mostrar cómo sería un travel cost para la isla de Ons en el año 2022. Entonces, vamos a hacer dos modelos, uno con datos de los teléfonos móviles y otro con las estadísticas oficiales de visitantes que dan las autoridades del parque. Por ejemplo, en áreas protegidas, como es la isla de Ons, tenemos estas publicaciones donde nos dicen cuántos visitantes fueron de cada provincia, en caso de Galicia, cada comunidad autónoma o cada país. Entonces, aquí podemos comparar el resultado de una valoración hecha con estos datos que da el parque o con nuestros turistas geolocalizados por sus teléfonos móviles. Vale, lo que hacemos es agrupar los turistas del Estado español por comunidad autónoma y el resto por país. Aquí vemos, por ejemplo, que, claro, como los datos de los teléfonos móviles no tienen en cuenta el movimiento dentro de la provincia, hay que agrupar Galicia sin Pontevedra, lo que sería alrededor de un 13% según los datos, según el parque, y un 7% según los datos de los móviles. Los visitantes del resto de España serían 76% según el parque y 86% según según los móviles, y así. Entonces, aquí lo que hicimos fue hacer un primer intento donde con una Poisson regresamos en los visitantes de un origen J en función de la distancia a ese origen y la renta media de ese país o comunidad autónoma. Y aquí tenemos la comparación de los coeficientes con los datos dados por el parque y por nuestros datos de los móviles. Vemos que son del mismo orden de magnitud, aunque aquí si usamos nuestros datos geolocalizados es negativo el coeficiente que va por la renta. Esto que nos ocurre porque, bueno, la mayoría de visitantes son españoles, entonces, y los extranjeros que hay son todos de países con rentas altas, entonces
Entonces, claro, tienes que las rentas más altas tienen menos gente porque son de países tan lejos, de países de zonas de origen lejanas. Vale, ¿y todo esto para qué? Porque ya, claro, las áreas protegidas realmente no haría falta ponerlos a explotar porque ya hay estadísticas de visitantes. Entonces, pero sí que esto podría servir para, por ejemplo, valorar servicios recreativos de zonas remotas o zonas que no cuentan con esta infraestructura para montar visitantes. Y ya para terminar, pues, las conclusiones principales de la presentación es que, bueno, hemos subrayado la importancia de la valoración económica de servicios ecosistémicos. Sabemos que el llamado Social Big Data, pues, que ha nacido recientemente, pues, abre una nueva ventana en lo que es la valoración de servicios ecosistémicos recreativos. Aún tenemos que saber por qué estos datos funcionan bien en algunas áreas naturales y no también en otras. Y bueno, estamos contentos con sus ventajas y inconvenientes. Creemos que los datos de teléfonos de turistas en base a la posición de sus móviles son los mejores, son los que recomendamos. Y bueno, entonces tenemos que estudiar más cómo implementar el modelo de Travelers. Y bueno, gracias por su atención. Muy bien, gracias. Sí, si hay ahora abrimos turno de preguntas, tanto presencialmente como online. No sé si puedo escucharlos o tengo que ver. Yo algunas, para que vayan pensando los de online. Si piden la Voy palabra. preguntando a ti, Isabel. Si piden la Si palabra. te palabra nos dices, sí. Bueno, primero felicitarte, David, porque estás más del 70%. Yo creo que ya estás en 80%. Y si puedes acabar a tesis, lo mejor es enemigo de lo bueno y tes traballo moi chulo. Solo a primeira parte está moi interesante, a la geolocalización e a valoración son dous temas completamente diferentes. Entonces, tes traballo de sobra. Outra cosa es, estes son calma. Pois non lle fagas caso á directora, esta vai ser como Sara, que se pasa de frenada e despois as tesis son hai que parar en algún momento. Entonces, mi consejo es que paquetes. Despois de la tesis hai mucho mundo e mucha vida e mucho postdoc, entonces traballache moito, a mí me encanta, bueno, a verdade que eu tiña sorte de ter a David en frente en dos conversaciones. Antes tenía a Pablo, que se me fue, y ahora, menos mal que veo a David y puedo tener así conversaciones. Estoy en la zona de los jóvenes, yo de tantos becarios, entonces estoy encantada porque podemos tener conversaciones sobre las cosas que me gustan, que son los modelos, las ecuaciones, esas cosas que son chulas para mí para aprender, ¿no? Entonces, un placer verte aquí como físico y espero que podamos importar algún físico a nuestros departamentos, que es otra lucha batalla que iremos batallando. Pero dito todo eso, eu tamén, como sabes, traballo en temas cos datos geolocalizados e estou completamente de acordo contigo. Os dos móviles son os datos, son os que van a triunfar. El problema ahora mismo, nos que estamos traballando con Telefónica e con, bueno, MISA e tal, o problema é que nin Telefónica ni Horas teñen ahora mismo os datos tan pulidos como para suministrarlos. Entonces, probablemente isto vai a ir millorando, porque van millorando o suministro desos datos, e en tanto eles os suministren, o INE pasará a telos xa máis, porque o dato hai diario, non teríamos por que esperar o mensual, entón teríamos todos esos datos. Eu creo que vai ser dentro de os próximos anos, e é certo que os estadísticos facultativos, que son como de mi área, e moitos que non os conocen, porque os conocen o IDE, son moi reacios a pasarse, a deixar o dato da Anquisa e pasar a estos datos georreferenciados,
porque, bueno, teñen que validar as fontes de empresas privadas e comprar os datos a empresas privadas e aí hai unha lucha público-privada que é un pouco compleja, por decirlo. Eu creo que van máis por aí os tiros que por realmente os datos non sean representativos que podrían ser, pero digamos que os datos os está creando unha empresa privada, que é Telefónica e Orange. Entonces, os institutos públicos teñen que comprar esos datos, pagar lo que tal, validarlos, pero estou completamente de acordo contigo en que esos son os datos. Os outros, os das redes, como tú decías, creo que poden ser un apoio, ao mellor mezclar as outras cousas e lógicamente, para, como ben dices, para sitios onde temos estadísticas oficiales, eu xa sei os que chegan a Santiago, os que entran pola catedral, pero non sei os que pasan por Istanco, por decir un nombre, non? Entón, para esos datos sí que son superútiles esos. E a verdad que non se me ocurriría facer así unha comparativa de modelos moi chula. En resumen, eu teño algunha dúbida, máis que nada, no período temporal, pero xa me acabará estando máis adiante. Non creo que temos a manía de hacer paneles para tener números máis grandes e porque te lo publican mejor e porque las metodologías son máis complejas, pero lo que mejor funciona, xa me estou partiendo a maricar, que me decía hace 30 años, si unos mínimos cuadráticos de regresión simple y con pocos datos funcionan bien, ese es el parámetro correcto. O sea, esa es la de verdad el parámetro, porque os paneles son incrementos sobre o período, entonces estás mirando outra cosa. Eso te lo cuento outro día, que non é ahora a clase de econometría, non é a clase de econometría, pero o que che quero decir é que o simple, as regresións de cada parque son as que che van a dar información e me parece que aí deberíais de sacarle máis jugo para decir e por que os datos de Telefónica funcionan mejor en este parque que en este parque, porque aí sí que hai información moi interesante para o INE, para os que estamos traballando en datos georreferenciados, para decir, oye, pues funcionan mal en este parque porque é máis pequeno, porque se move menos xente, ou sacarle a parte cualitativa. Xa sei que tú eres físico e yo cuantitativa, pero hai que tamén o cualitativo. Creo que eso é que aí tes un punto super chulo, no máis sencillo de todo o que presentache, porque como bien dices, o Machine Learning predicen, e se che piden predicir os do parque, mete o modelo máis complicado que queiras, pero para explicar, como tú ben estabas dicindo, un pouco que lle pasa ahora a banca. A banca outro día falábamos con eles e non teñen ningún modelo que non sea unha reacción logística, un árbol de decisión. Dicen, concho, pues chamarlle eso Machine Learning, que lo doy a un cuarto de carrera, centrémonos, tampouco non poñas o aparato que sí, que pode servir. E vamos, nada, como consello, explotaría a parte máis sencilla do que che parece unha chorrada, sabes? Que seguro que como investigador te parece a cosa máis simple e despois pechar a tesis en canto podas o paquete este que tes para este ano que che quedo, o ano e pico, decir, bueno, pues ves investigacións que teño en marcha, vamos ir pechando e paquetizando e despois xa se poden publicar máis artículos, darlle voltas, mandarlos a outras revistas, digo unha cosa maravillosa porque puedes ir por el mundo y nada, que metes enfrente cuando quieras hablamos de la Nermin, que a mí me chifla la Nermin, tamén. Sí, creo que temos a Adrián que quere facer unha pregunta. Adrián, adelante. Hola, no sé si me escucháis bien. Sí, se escucha. Vale, perfecto. Nada, muchas gracias, David. Me ha parecido súper interesante tu presentación. Yo trabajo en temas muy diferentes que no tienen nada que ver con temas de desigualdad, pobreza, impuestos y prestaciones. Así que he aprendido un montón. Soy un poco... No conozco mucho el tema, así que te voy a hacer una preguntita solo por curiosidad. Espero que no sea una tontería. La pregunta que tenía era acerca de posibles problemas de cobertura en ciertos parques nacionales a la hora de geolocalizar estas fotos o de geolocalizar la presencia de visitantes en estos parques. Hay parques naturales y nacionales como el de Doñana, por ejemplo, donde hay zonas con cobertura muy, muy limitada. No sé en qué medida esto te puede afectar a la obtención de algunos datos en estas zonas. Y luego la segunda era una curiosidad de hasta qué punto podéis tener información de las características personales de los visitantes también para comparar. Hablar de edad, género, no sé si os permiten los datos de móvil o los datos incluso de Flickr o Instagram, poder hablar un poco más también de características personales para bajar un poco al nivel micro, digamos. Nada, muchas gracias. Pues respecto a la primera pregunta, claro, el tema de la cobertura, bueno, es cierto que los datos no son perfectos, pero bueno, es mejor usarlos que esperar a que haya unos así perfectos, pero claro, a ver, cierto que aunque haya zonas sin cobertura, yo entiendo que en el momento en el que
tú entras en un municipio que está cerca del parque o que está dentro del parque, porque nosotros consideramos todos los municipios que tienen algo de territorio dentro del parque para optar turistas. Entonces, claro, entiendo que sí que se les pueden escapar algunos, pero en zonas muy, muy remotas puede que no estén representados, pero para llegar a una zona remota tuvieron que pasar antes por una zona con cobertura. Entonces, yo creo que eso no va a ser un gran problema. Y respecto al tema de información, claro, hay varios puntos. Primero es que si, claro, los datos están por municipio de origen y de destino. Es decir, tú puedes descargar cuántas personas fueron en junio de 2023 a Santiago de Compostela procedentes de, pues, Lugo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que si son menos de 30, no los publican por el secreto estadístico y no da información de edad, esas cosas, al menos no. Tenías que cruzarlo con alguna otra base de datos para pegar la información detrás. Y respecto a las redes sociales es mucho más difícil porque, bueno, el origen sí que lo puedes calcular en función del sitio donde subió más fotos, pero es algo que tiene mucho más incertidumbre. Gracias por la pregunta. La siguiente pregunta creo que le corresponde al coordinador del doctorado, Miguel González. Hola. Hola. Espero que se me escuche, ¿no? Sí, sí. Enhorabuena por la idea y todo el trabajo que has desarrollado, porque la verdad es algo tan novedoso que la mayor parte de nosotros estamos todavía rascándonos la cabeza pensando, qué buena idea, cómo podríamos usarlo, y esto siempre es muy bueno porque abre más líneas de investigación y quizás más preguntas de las que probablemente pueda responder, ¿no? Entonces, estas novedades siempre son muy bienvenidas. Yo solo tengo dos grandes líneas de comentario. Una es, sí, creo que voy a empezar por esta porque tal vez sea la más orientada al trabajo que hay aquí, ¿no? Cuando hablamos de visitantes y de usar los datos geolocalizados, me plantea una cuestión seria de endogeneidad. Quiero decir, ¿hasta qué punto yo utilizo los datos de los móviles para predecir visitantes? No estaré utilizando lo mismo dos veces. Quiero decir, el visitante que está en el parque con los datos geolocalizados del móvil. Entonces, no sé hasta qué punto el número de visitantes es predicho por los datos de los móviles o realmente el uno está contenido en el otro. ¿Cómo ves esto? Pues es un apunte muy interesante, ¿verdad? Pero no lo hemos pensado, la verdad. No tienes problema, porque lo que quieres ver realmente es la correlación. Tú con ese modelo estás tratando de hacer algo más que una correlación, por decirlo así. Una correlación corregida. Una correlación corregida. En lugar de hacer una simple correlación entre las dos variables, él no trata de estimar los visitantes por los móviles. Trata de ver cómo, si lo entendí bien, creo que es así, cómo de buenos son esa variable relacionada con la otra. Efectivamente, lo que quiere ver es si fuera endógena, si fuera la misma variable. No es un modelo para predecir la variable dependiente, es un modelo en el que quiere ver si la variable explicativa realmente, que es otra, tiene relación. No es un modelo causal, vamos. Pero no es causal. Claro, o sea, que sea endógeno es bueno en en ese caso, sí. O sea, cuando una relación haya, en lugar de hacer una simple correlación, que es lo que haría pues, cualquiera, él hace un modelo, corrigiendo, tratando de ver cuál de las variables. A mí eso no me parece que sea un problema. Y la NERPIN yo creo que además es
la de recuento. Otra cosa que eso, como no hay movimiento, otro día se le preguntaría a David cómo somos los R cuadrados y cosillas por ahí que tenía. Eso sí, eso nos sentamos un día y vemos cosas que a mí esa variable me chifla. Pero el problema que comentas tú, tienes razón, pero es si él quisiera, digamos, que esas, estimar y buscar unas variables que expliquen eso. Él no quiere buscar unas variables que expliquen ello. Él le gustaría que esa variable fuese ahora mismo. O sea, él querría que los móviles fueran exactamente el mismo número. Entonces, quiere analizar cuál tiene más relación. La misma no son. O sea, quiero ver si con un modelo puedo multiplicar una de ellas por un coeficiente y que, sea una... Eso se entrena, luego ya lo hablaremos. Y que sea una buena representación de la otra variable. Pero esa segunda cosa que quieres hacer, en mi opinión, no se puede hacer. Pero únicamente con una cosa de cóctel molotov tipo machine learning, pero no te va a funcionar cambiando la muestra, porque ya ves que los parques son muy difíciles, muy diferentes. Podrías estimar otro parque, pero bueno, era mi opinión, igual sí que se puede. Desde luego mejor que haciendo así, vas a... No, lo que queríamos averiguar, como dices tú, Isabel, en esa primera parte é hasta que punto unos datos se corresponden a outros. Por eso fixo este tipo de regresións, ¿no? Pero efectivamente, Miguel, ten razón, que sería moi lindo hoxe non se fora un análise de causalidade, que non é. O que pretendemos despois, sin embargo, é ter a mellor selección de datos posibles para ir á análise económica das mesmas, dado que hai varias fontes. É un pouco esa idea. Pero no quería decir exactamente la idea de causalidad, pero hay una cuestión aquí que es todos los que están en el parque con el móvil están en el parque. Sí. Pero los que están en la zona cercana al parque, pero no han estado en el parque, es una proporción. Por así decirlo, lo que queréis ver es en qué medida todos los que han estado cerca, al final, han visitado al parque en algún momento, ¿no? Más o menos puede ser esta la idea. Tienes toda la razón. De hecho, eso es más exacto en municipios pequeños que en municipios grandes como Vigo. Por eso ha presentado el caso de Ons y no ha presentado Illas Cíes, porque en Illas Cíes, definitivamente, una parte de las fronteras móviles están en Vigo y nos cuentan los visitantes de Vigo y turistas a Vigo. Entonces, efectivamente, esto es un tema que quizás, David, en las conclusiones y limitaciones debemos apuntar. Tienes razón, sí. Sí, o sea, todos los visitantes del parque deberían estar en los móviles, pero no al revés, o sea, no todos los móviles están en el parque. Claro, estos datos de los móviles deberían funcionar bien en zonas rurales y peor en parques más urbanos, pero tampoco estamos viendo eso especialmente. Entonces... No, lo que pasa es que es muy interesante para que se lo cuentes a los del INE, porque están comprando sus datos. Entonces, cualquier investigación en este ámbito que diga cómo funciona... Es estadística experimental. Sí, están experimentando y saben cuáles son los problemas, los tienen identificados. O sea, los tienen identificados. Sí, lo sé, pero es decir que ver el... Creo que tiene Miguel otra pregunta. Miguel, ¿tienes otra pregunta? Tú, me parece, ¿no? Otro comentario. Y sí, el segundo, dentro de lo que es la presentación, la sensación general es que hay una cierta desconexión entre lo que se presenta al principio y lo que luego viene después con todos los datos estadísticos y demás. Entramos con una estructura, o sea, yo sugeriría estructurar un poco mejor los bloques de contenido de la presentación. Que hay una cierta desestructuración. Habitualmente estamos acostumbrados a motivación, hipótesis, discusión, conclusión. Aquí no queda claro y quizás esto ayudaría a una mejor estructura. Pero por otro lado, el problema fundamental por el que se entra es la valoración. Y al final no veo claramente la valoración, o a lo mejor es lo que se quiere hacer en el futuro, ¿no? La valoración en el sentido de
pues si cada X visitantes, ¿cómo podríamos luego establecer un indicador de cómo este número de visitantes se ha traducido en qué cantidad económica, ¿no? Que ya nos iríamos al típico modelo de evaluación económica de impactos directos e indirectos, pues porque han comprado, han visitado el comercio, han usado transporte público, porque si no al final siempre nos queda la sensación de que es muy bonito traernos a la gente a los parques, pero al final generan un impacto más negativo que positivo si no repercute en algo, ¿no? El impacto más directo, más claro es que todos los visitantes al final le están dando de comer a las personas que trabajan en el parque, ¿no? Algo de este estilo, pero bueno, enhorabuena por la idea y por traer esta metodología que es muy necesario. Simplemente era la aportación de posibles mejoras de lo que yo decía. Sí, pues gracias, Miguel. Claro, yo la estructuré así para hacer un seminario de doctoramento, pues quise primero hacer una introducción así del marco teórico de la tesis y de dónde, o sea, porque esta idea surgió, ¿no?, a partir de leer papers de la primera parte de la presentación, ¿cierto? Que claro, en esta presentación lo que está más finalizado es esto de validar, ¿no?, de ver si estos datos predicen bien a los visitantes y la valoración estamos aún trabajando en ello. Entonces... Vale, pues nada, como mejora simplemente incluye al principio, en la parte inicial, que tienes estructura y que tienes modelos y que tienes, pues, por ejemplo, hay en las primeras transparencias se observa, pues esta es la estructura de posibles impactos, pero esto no es tu opinión, sino que está traído de autores, ¿no? Yo creo que en figuras iniciales es bueno que añadas que esto es lo que ha dicho o esto lo encontraréis en tal trabajo. Paquito y Pepito 2015, algo de este estilo. Yo creo que hay que añadir al principio los autores para que no se vea que es lo que tú opinas, sino lo que ya encontramos en la literatura. Enhorabuena. Sí, gracias. tiene razón, gracias. No incluimos la revisión bibliográfica en detalle porque queríamos acercar el problema que teníamos y ver cómo... pero tiene razón. De todas maneras, esta no es la estructura de la tesis en general, es un capítulo en el cual queríamos profundizar para escuchar ideas y ver un poco pues, cómo fluía. Y es muy experimental lo que acabamos de presentar en todas las dimensiones. Muchas gracias, Miguel, por tus comentarios constructivos. Gracias. ¿Las preguntas, comentarios? Bueno, simplemente quería felicitar a David por esta exposición. Estás traballando, digamos, nun campo moi interesante e moi novedoso e que é moi necesario no ámbito do turismo. É dicir, xa estabades vendo que o INE avanzou, digamos, ofrecendo eses datos experimentales porque ata foi moi pouco para estudiar o turismo en niveles que non sexan unha comunidade autónoma, que non sexa o conxunto de España, digamos, era moi complicado. Ti estás, digamos, indo ainda un pouco máis aló desto que é, digamos, estudiar o turismo en niveles micro, moi reducidos, por lo tanto, é normal que te encontres con dificultades, pero eu creo que un mínimo paso que deas nesa dirección, eu creo que sea un paso importante tendo en conta as limitacións das estadísticas do turismo, que é, digamos, o principal problema que hai a hora de investigar. Por tanto, claro, despois para falta de pulir, como se comentou aquí, moitas cousas, por exemplo, se falamos de turismo, é dicir, como defines ti os turistas, é dicir, que pernoten un día, non é dicir, se acolles os datos do INE, que xa fai ese cribado previo, que os mellores xa está máis pulido, pero que faltan detalles, pero eu creo que todo o avance neste campo, todo o que podas aportar, eu creo que é super interesante. Así que animoche que muchas gracias. A que continúes.
Bueno, yo me sumo a las felicitaciones, ¿vale? Como externa, que me ha parecido un seminario nosotros que venimos de otra institución y la verdad es que como doctorando pues es de 100%, vamos, una calidad exquisita que nosotros no tenemos, que ya es. Así que enhorabuena y te animo a que continúes y vamos, yo creo que estáis haciendo un trabajo excelente con él. Y lo del social big data me ha encantado, te lo tengo que decir. Eso El nombre. Sí, lo de no sé qué indicadores vas a sacar y cómo lo vas a recopilar, pero la palabra social me ha gustado, que lo sepas. Bueno, no es mía, esa. Bueno, pues entonces esto foi o seminario de hoxe, se non hai ninguna outra pregunta ou comentario, porque o mellor non hai. Daros as gracias a todos, congratúlome pola asistencia de hoxe en pleno verán. Xa despedimos para setembro. Volvemos en setembro con máis e mellor, así que boas vacacións a todos, boas ferias para os colegas portugueses e nos vemos pronto. Sí, a cámara me está dicindo. A cámara está ali, pero non me miro para ali. Moitas gracias a todos e bo verán. Gracias, David.